La Biblia en un año. Día 42. Levítico. El sacrificio por el pecado. Habló el Señor a Moisés y dijo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguien peca por inadvertencia contra alguno de los preceptos del Señor haciendo algo que no debe hacerse, ustedes obrarán así. El sacrificio por el pecado del sacerdote. Si quien peca es un sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, ofrecerá al Señor por el pecado que cometió un novillo sin defecto, como sacrificio expiatorio. Llevará el novillo ante el Señor a la puerta de la tienda de la reunión, pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará luego sangre del novillo y la llevará a la tienda de la reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con esa sangre 7 aspersiones ante el Señor frente al velo del santuario. Luego untará con sangre los cuernos del altar del incienso perfumado ante el Señor, que está en la tienda de la reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, a la puerta de la tienda de la reunión. Y apartará toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre ellas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos, la que está sobre los lomos, y toda la demás que cubre el hígado, que se apartará junto con los riñones, igual que se arranca de la res del sacrificio de comunión. El sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. En cambio, la piel del novillo y toda su carne, además de su cabeza, patas, entrañas y excrementos, todo el novillo, lo sacará a las afueras del campamento a un lugar puro, donde se vierten las cenizas, y lo quemará sobre un fuego de leña. Será quemado en el vertedero de las cenizas. El sacrificio por el pecado del pueblo. Y si es toda la comunidad de Israel la que peca por inadvertencia, pero esto queda oculto a la asamblea, haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando la asamblea conozca el pecado cometido, ofrecerá un novillo por el pecado. Lo llevará a la puerta de la tienda de la reunión. Los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo ante el Señor y será inmolado ante el Señor. Después el sacerdote ungido llevará sangre del novillo a la tienda de la reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante el Señor frente al velo. Untará con sangre los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de la reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto a la puerta de la tienda de la reunión. Apartará de él toda la grasa y la hará arder en el altar. Hará con este novillo lo que hizo con el novillo por el pecado, lo mismo hará con este. Así el sacerdote expiará por ellos y quedarán perdonados. Sacará el novillo a las afueras del campamento y lo quemará como quemó el novillo anterior. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. El sacrificio por el pecado de un príncipe. Y si es un príncipe el que peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando llegue a saber que incurrió en pecado, llevará, como ofrenda propia, un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante el Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego hará arder toda la grasa en el altar, como hizo con la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote expiará por él, por su pecado, y le quedará perdonado. El sacrificio por el pecado de un particular. Si es alguien del pueblo de la tierra el que peca por inadvertencia haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando llegue a saber que incurrió en pecado, llevará, como ofrenda propia por el pecado que cometió, una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima del sacrificio por el pecado y la inmolará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar.
Apartará después toda la grasa, igual que apartó toda la grasa de las víctimas de los sacrificios de comunión, y el sacerdote la hará arder sobre el altar como sacrificio de suave aroma para el Señor. El sacerdote expiará por él y le quedará perdonado. Si lo que lleva como ofrenda propia por el pecado es un cordero, habrá de ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima expiatoria y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde fue inmolado el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima del sacrificio por el pecado y untará con ella los cuernos del altar del holocausto, derramando toda la sangre restante al pie del altar. Después apartará toda la grasa igual que apartó toda la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la hará arder en el altar, sobre las ofrendas consumidas en honor del Señor. El sacerdote expiará por él, por el pecado que cometió, y le quedará perdonado. Otros sacrificios por el pecado. Si alguien peca porque se le toma juramento para que testifique de algo que ha visto o que sabe y no lo declara, incurre en delito. O si alguien toca algo impuro, como el cadáver de una bestia impura, el de un animal impuro o de reptil impuro, aún sin advertencia, y queda impuro, se hace culpable. O cuando toca impureza de hombre, cualquier impureza que contamine, aún sin advertencia, cuando cae en la cuenta, se hace culpable. O cuando alguien jura hacer el mal o hacer el bien, empleando a la ligera sus labios, esto es, en cualquier caso que uno haya hecho a la ligera un juramento, aún sin advertencia, cuando cae en la cuenta, se hace culpable de ellos. Todo el que se haya hecho culpable de alguna de esas formas tendrá que confesarse culpable de aquello en lo que ha pecado. Llevará al Señor como sacrificio de reparación por el pecado que cometió una hembra del rebaño, oveja o cabra, en expiación. Y el sacerdote hará por él el sacrificio expiatorio por su pecado. El sacrificio por el pecado de un pobre. Si no está a su alcance llevar una res menor, como sacrificio por su pecado, llevará al Señor un par de tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Los llevará al sacerdote y hará ofrecer primero el que sirve como sacrificio por el pecado. Le retorcerá la cabeza clavándole la uña junto a la nuca, sin arrancársela. Derramará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre el lateral del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con el segundo animal se hará un holocausto, según lo prescrito. El sacerdote expiará por él, por el pecado que cometió, y le quedará perdonado. Si no está a su alcance llevar un par de tórtolas o 2 pichones, llevará como ofrenda por su pecado 1/10 de efa de flor de harina como sacrificio por el pecado. No echará sobre ella aceite ni le pondrá encima incienso, porque es un sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote y éste tomará un buen puñado de ella como memorial y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas consumidas en honor del Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará la expiación por él, por el pecado que cometió en alguno de esos casos, y le quedará perdonado. Lo sobrante será para el sacerdote, igual que en la ofrenda. Sacrificio por el delito. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Si alguien ofende y peca por inadvertencia, en perjuicio de las cosas santas del Señor, ofrecerá como sacrificio por el delito un macho cabrío del rebaño, sin defecto, según la tasación en siclos de plata, en siclos del santuario, para sacrificio por el delito. Tendrá que restituir el daño que hizo en las cosas santas y añadirá 1/5 de su valor. Lo dará al sacerdote, que hará la expiación por él, con el macho cabrío del sacrificio por el delito, y le quedará perdonado. Si alguien peca haciendo algo de lo que prohíben los mandatos del Señor, aunque no lo sepa, se hace culpable e incurrirá con su delito. Llevará al sacerdote como sacrificio por el delito un macho cabrío del rebaño, sin defecto, según la tasación hecha. El sacerdote hará la expiación por él, por lo que hizo sin advertencia, sin saberlo, y le quedará perdonado. Es un sacrificio por el delito, pues realmente pecó contra el Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo:
Si alguien peca y ofende al Señor, engañando a un compatriota suyo en lo referente a un depósito, o en algo confiado a su custodia, o bien porque le robó, o le quitó algo a la fuerza, o porque encontró alguna cosa perdida y lo niega, o jura en falso sobre algo en lo que un hombre suele pecar. Quien haya pecado así y se haya hecho culpable, restituirá el despojo que hizo, o lo que robó, o el depósito que se le entregó, o aquello que había encontrado, o cualquier cosa sobre la que juró con mentira. Lo restituirá íntegramente y añadirá un quinto de su valor, entregándolo a su propietario el día del sacrificio por el delito. Y ofrecerá al sacerdote como sacrificio por el pecado para el Señor un macho cabrío del rebaño, sin defecto, según la tasación hecha, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará la expiación por él ante el Señor y le quedará perdonada cualquier culpa de la que se haya hecho culpable. Salmo 42. Anhelo de Dios y esperanza en él desde la turbación interior. Al maestro de coro. Masquil. De los hijos de Coré. Como ansía la sierva las corrientes de agua, así te ansía mi alma, Dios mío. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan día y noche, todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recordando estas cosas me lleno de nostalgia, como marchaba en el cortejo y desfilaba hacia la casa de Dios, entre clamores de júbilo y de alabanza, en medio de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. Mi alma, dentro de mí, desfallece, por eso te recuerdo desde el país del Jordán, desde el Hermón y el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo al estruendo de tus cascadas, tus ondas y tu oleaje me han anegado. De día el Señor mandaba su misericordia, de noche me acompañaba su canto, la oración al Dios de mi vida. A Dios diré, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar abatido por la opresión del enemigo? Al quebrantarse mis huesos se burlan mis adversarios. Todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. Mateo. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Último anuncio de la pasión y conspiración contra Jesús. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, les dijo a sus discípulos: Saben que dentro de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: Que no sea durante la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Unción en Betania y traición de Judas Iscariote. Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de gran valor, y mientras estaba recostado a la mesa, se lo derramó por la cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿A qué viene este despilfarro? Se podía haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres. Pero Jesús, que se dio cuenta, les dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para preparar mi sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes a decirles: ¿Qué me quieren dar a cambio de que se los entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. Preparación de la última cena y anuncio de la traición de Judas. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús respondió: Vayan a la ciudad, a casa de tal persona, y comuníquenle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos lo hicieron tal y como les había mandado Jesús y prepararon la Pascua. Al anochecer se recostó a la mesa con los 12. Y cuando estaban cenando, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y muy entristecidos, comenzaron a decirle cada uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Pero él respondió: El que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho. Le respondió: